Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Cofre de Miguel. Hoy estrenamos nueva serie en el canal. Revolviendo ahí en mi cofre de VHS, encontré una serie que AIE Mundo caratuló así genéricamente como biografías del horror. Y son 4 biografías de 4 excepcionales actores del cine de terror. En algunos casos no solo de terror, también en otros géneros han incursionado. Y hoy comenzamos con uno de mis favoritos, el señor Bela Lugosi, al que todos recordarán, por supuesto, por su maravillosa interpretación en el clásico de 1931 de Todd Browning, Drácula, uno de los primeros films de monstruos de la Universal, que luego continuó, por supuesto, con personajes como Frankenstein, el hombre lobo, la criatura de la Laguna Negra, etc. Bueno, les voy adelantando que en este ciclo vamos a tener también biografías de actores que participaron en ese ciclo de monstruos de la Universal. ¿Qué decir de Bela Lugosi? Un actor con mucho registro, un actor excelente, que se dio el lujo, quizá después haya pensado que pudo haber sido un error, de rechazar el papel del monstruo de Frankenstein porque el maquillaje le hubiera arruinado su caracterización y su manera de interpretar a los personajes. En ese caso recayó el trabajo en Boris Karloff y fue un paso atrás en su carrera. Luego siguió haciendo muchas más películas. Lamentablemente su adicción a las drogas causó que tuviera una decadencia bastante pronunciada en su última etapa. Fue rescatado por el director Ed Wood para protagonizar algunas de las películas de este director que está considerado por muchos expertos como el peor de la historia del cine. No comparto demasiado esa opinión, pero bueno, como dicen muchos, son opiniones. Bueno, los dejo entonces ahora para que disfruten de la vida y la carrera de uno de los mejores actores de la década del 30 y 40, el señor Bela Lugosi. To go out and make his way in the world. My father at that time wanted to quit school and had an ambition to be an actor, and so he worked starting when he was very young and was independent. His parents thought that he should stay in school, and so apparently there was quite a rift between my father and his parents. Bela perdió el contacto con su familia hasta que un año más tarde se enteró de la muerte de su padre. Frustrado por no poder conseguir trabajo en el teatro, el joven Bela comenzó a trabajar en las minas. No obstante, la adversidad solo estimuló sus ambiciones teatrales. He always wanted to be an actor, and he finally achieved it just by perseverance. I remember him saying that he hung around the stage door of the stages there in Hungary, and finally somebody gave him something to do on the stage. Bela Blasco hizo su debut en teatro a los 20 años y pronto comenzó a aparecer con regularidad en las compañías de teatro regionales, interpretando numerosos papeles. He told me on the stage in Hungary, he had played Hamlet, Macbeth, a lot of the wonderful classical roles. And I was very, very impressed, to the point of where I said, wow, you did those things, really? So that when you deal with the Bela Lugosi, you're dealing with what was a very good actor. Las primeras décadas del siglo XX representaron la época dorada del teatro húngaro, motivado en gran medida la fama internacional del dramaturgo Ferenc Molnár. Sus exquisitas obras tales como Lilium, The Devil y The Guardsman representaban enormes oportunidades para el talento, la apariencia y ambición de un actor como Bela. Fue esta ambición lo que lo motivó a adoptar diversos nombres artísticos en un intento por obtener tantos papeles y lograr tanta fama como fuera posible. He performed under the name Aristide Holt and maybe other names. It was somewhere early in his career, though, that he adopted the name Lugosi after the town Lugos where he was born. A los 28 años, Bela Lugosi recibió una de sus más grandes oportunidades. Obtuvo el papel protagónico en la producción Romeo y Julieta, estrenada en 1910. La interpretación de Lugosi del personaje de Shakespeare resultó ser controvertida y popular.
He was obviously a very gifted person. He had a very powerful presence on the stage and off the stage. And he was the type of person who went to the utmost lengths to perfect his craft and his trade. He used to tell me about how long and how hard he would work at each role that he would play. This was so ingrained in his life that he was really first and foremost an actor. Para 1913, Lugosi había logrado el sueño de todo actor húngaro, una invitación a unirse al Teatro Nacional de Budapest, una de las principales compañías del país subsidiadas por el Estado. Aunque su trabajo se limitaba a interpretar papeles secundarios, el Teatro Nacional le ofreció la oportunidad de codearse con los actores y directores más distinguidos de su generación. Una generación que pronto se vio perdida en lo que se denominó la Gran Guerra. In World War I, in Hungary, actors were exempt from military service. My father nevertheless believed in the cause that his country was fighting in, and he did join the army. So he was on the front lines in the ski patrol and was injured there and finished the war, I believe, in the hospital, never was back in active duty again. At that time, he was a captain and received the equivalent of the Purple Heart for his injuries. Tras el fin de la guerra, el veterano de guerra de 35 años regresó al Teatro Nacional de Budapest, donde continuó maravillando al público con su presencia escénica casi mesiánica. In Hungary, they had a system where you would be ranked, actually. Each actor would perform the same part as the years would go by, and they'd judge one actor against another, performing all the classic roles. My father, for example, played Jesus, and he actually looked like Jesus in that part, or at least how Jesus, is normally depicted. And he rose in the ranks, and eventually was ranked number one. Fue en esa época que Lugosi se casó con Ilona Smik, la hija de un prominente abogado de Budapest. Pero su matrimonio fue problemático desde el principio debido a los celos de Béla y al hecho de que a sus suegros no les agradara su carrera teatral. Para empeorar las cosas, la Hungría de la posguerra estaba llena de luchas políticas. La comunidad teatral forjó una alianza con el régimen revolucionario, con la esperanza de mejorar sus condiciones de trabajo. Lugosi, considerado uno de los organizadores más evidentes, fue tildado de traidor cuando la revolución fracasó. Béla escapó con su esposa a Viena, pero sus padres la obligaron a regresar a Budapest y solicitar el divorcio. Béla estaba desolado. This woman who was his first love was really somebody who he always felt very strongly about. A woman who I think he always loved all his life. Poco después de protagonizar su primera película, El Leopardo, estrenada en 1917, Béla se mudó a Berlín y encontró trabajo en la floreciente industria cinematográfica alemana, interpretando papeles protagónicos en películas como F.W. Murnau's Der Januskopf, una adaptación del libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y de Deer Slayer. A pesar del éxito, Béla se sentía insatisfecho con su vida en Alemania. Puesto que no podía regresar a Hungría, cruzó el Atlántico como ingeniero naval. Llegó a Nueva Orleans en 1921. Poco después se dirigió a Nueva York, donde logró obtener asilo político. My father was a very well-read, far-thinking person. He had some vision or idea of the greatness that America would become. He was really a very profound American inside. That's what he would tell me. He really believed in this country. Béla, que entonces llevaba la vida de un exiliado europeo, se casó con una actriz vienesa de nombre Ilona von Montag, pero el matrimonio pronto colapsó debido a los celos y a la rivalidad profesional. Béla no estaba familiarizado con el idioma inglés e intentó protagonizar en una compañía con repertorio húngaro. Cuando finalmente consiguió trabajo en teatros de habla inglesa, debió memorizar sus líneas fonéticamente, sílaba por sílaba. El resultado fue una deliberada y evidente inflexión vocal que se convertiría en su marca característica. Hungarian is very unusual in that here it is in the middle of Europe, unaffected by the Romance languages, unaffected by any other languages, frankly, sounding unto itself.
It's a very hard accent to lose. Lugosi could never get rid of it. He tried. He could sometimes almost get rid of it, but never quite, you know. El atractivo actor de 40 años interpretó al romántico Apache como contrafigura de Estelle Winwood en la película The Red Poppy, estrenada en 1922. Cuando su arte amatorio demostró ser tan apasionado que laceró las costillas de la protagonista, los periodistas no dudaron en promover a Lugosi como un nuevo símbolo sexual. There was a sexuality about my father's persona, and I think he realized it. And so he prided himself as being able to make the women swoon. Pero a pesar de su nueva notoriedad, su marcado acento lo limitó a interpretar papeles de extranjero y casi siempre de villano, algo devastador para un actor que siempre se había enorgullecido de su gran versatilidad. En 1923, Lugosi hizo su debut en la pantalla estadounidense en la película de los estudios Fox llamada The Silent Command, donde interpretaba a un espía que planeaba explotar el Canal de Panamá. En la película Midnight Girl, Lugosi interpretó a un lujurioso empresario teatral. En 1927 le ofrecieron un papel en una obra de teatro británica que se presentaría en Broadway. Pero cansado de interpretar estereotipados papeles de villano y decepcionado por la falta de diálogo del personaje, Lugosi rechazó la propuesta. Pero cuando el actor londinense Raymond Huntley también rechazó un papel, le pidieron a Lugosi que recapacitara. La decisión que tomó cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Continuamos disfrutando. El 5 de octubre de 1927, la actuación de Bela Lugosi en Drácula impactó a Broadway. A los 44 años y después de interpretar cientos de papeles tanto en teatro como en el cine, Lugosi se había convertido en estrella. When he did Dracula in 1927 on Broadway, it was startling. It was very sensual and very sexual. It wasn't something that was common. It's the attractiveness of evil that Lugosi brought to that role, taking the continental romantic sex appeal of the Valentino type of actor that was very popular in the mid-20s, the slick-back hair, the aquiline features, the almost hypnotic power over women. That combined is the thick Hungarian accent, making the character romantic. Nothing like it had been done before. Exaltado por el éxito, Bela pronto se vio rodeado de docenas de ricas y hermosas mujeres. En 1929 se casó con Beatrice Woodruff Weeks, la millonaria heredera del Hotel Mark Hawkins de San Francisco. Pero el tercer matrimonio de Lugosi fue un completo desastre. Duró apenas 4 días. El enorme éxito de Drácula hizo inevitable la realización de una versión fílmica. Al adquirir los derechos tanto del libro como de la obra teatral, Universal Pictures esperaba utilizar a Drácula para poder atraer de nuevo a sus estudios a Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras de la MGM. Chaney había protagonizado 2 de las películas de terror más exitosas de Universal, El jorobado de Nuestra Señora de París y El fantasma de la ópera. Por desgracia, pocos meses después de su triunfo en The Unholy Tree, el versátil actor sucumbió al cáncer de tráquea y murió en 1930. A pesar de la muerte de Chaney, Bela aún no formaba parte de los posibles candidatos para el papel de Drácula. Se consideraron nombres como Chester Morris, Paul Money y el actor austríaco Conrad Veidt. He told me about the other actors who were being considered, and he was really disappointed and surprised that he was not the first choice after he had been successful on Broadway in the play Dracula. You may go. Mientras hacía audiciones para el papel, Lugosi se mudó para Hollywood, donde perfeccionó sus habilidades cinematográficas como actor contratado de la compañía William Fox. How do you like that, my little radish? You'd better go with him if you want those guns. You think he got mad of me because I take you? He'll never forgive you. No. The Cayon is my friend. We don't fight over women. If I get tired of you, I give you back to him. What do I care? Lugosi obtuvo pequeños
y algunos papeles importantes, siempre interpretando a exóticos y seductores europeos o a malvados y corruptos empresarios. Wait a minute, Joe. I don't get wrapped with the gunplay. I won't tell. I know you should bump me off, but I'd rather stay alive. Keep my mouth shut. You know me. I won't walk. En esa época, Bela comenzó un tórrido y publicitado romance con la actriz Clara Bow, la chica It estadounidense. Las hazañas sexuales de Bow eran legendarias y su relación con el vampiro más famoso de Broadway excitó aún más la curiosidad pública y privada. Pero el encanto de la actriz no bastaba para apartar a Lugosi de su principal objetivo: protagonizar la película de Universal Pictures, Drácula. Después de inundar a Carl Lammle, presidente de Universal, con cartas y telegramas, Bela finalmente obtuvo el papel por un sueldo de $350,000. Dirigida por Todd Browning y estrenada en 1931, la víspera del Día de San Valentín, Drácula se convirtió en un éxito internacional y Bela Lugosi fue aclamado como el nuevo Lon Chaney. I am Dracula. It's really good to see you. I bid you welcome. Lugosi so well honed his role, doing it about 1,000 times on the stage, that he was prepared to exude everything that was required of the role when it was finally captured on the screen. Listen to them. Children of the night. What music they make. Beneath the character of Count Dracula, there was a magnificent actor operating. And I believe that it was the thing that all good actors bring to a role: the sincerity, the concentration, the believability of being that character. This is very old wine. I hope. Aren't you drinking? I never drink. Why? Bela Lugosi is perhaps the most outstanding purveyor of a very stylized, highly theatrical, melodramatic type of screen villainy that we hadn't seen prior to his type of portrayals, and we haven't seen since. Van Helsing, you are too late. My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come, as I have lived. And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around. I will find your earth box and drive that stake through your heart. Lugosi and his interpretation of Dracula, we have a marriage of sex and death. And I think that our ongoing fascination with both sex and death is very significant in his career and why he has become a cultural icon. Exitoso y confiado por su futuro, Bela Lugosi se convirtió en ciudadano estadounidense. La prensa de Hollywood lo había hecho su favorito y le encantaba describirlo como un oscuro y misterioso hombre europeo. Well, would you like to play in any more mystery parts in the future? Yes, why not? I see it. They're very interesting. But I would rather have it combined with some romance. It has a much greater appeal to the audience, and even the box office of the producers would gain more. Romance is very important. Well, speaking of romance, do you ever go to any Hollywood parties? No, I guess I'm pretty much of a lone wolf. I don't say I don't like people at all, but to tell you the truth, I only like them if I have a chance to look deep into their heart and their mind. Besides, I don't even know how to play that, what do you call it, ukulele.
Universal previó la potencial bonanza de las películas de horror y de inmediato le ofreció a su nueva estrella el papel protagónico en la versión cinematográfica del clásico de Mary Shelley, Frankenstein. Pero Bela desaprobaba los personajes sin parlamento, y es en especial que ocultaría sus hermosas facciones debajo de un espeso maquillaje. He asked for the script, and there weren't any lines. And I think it was just a matter of pride. He considered himself an actor, and that having a role such as that where you just make grunts and other sounds wasn't anything that he wanted to do. El papel se le otorgó a un actor casi desconocido llamado Boris Karloff. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Frankenstein se estrenó 8 meses después de Drácula y el éxito fue mucho mayor. Universal Pictures ahora tenía 2 sucesores de Lon Chaney y no perdió tiempo en crear una serie de películas mucho más escalofriantes. Dr. Miracle in the Rue Morgue is guilty of 4 murders so far this week, and by now perhaps a 5th. Dirigida por Robert Florey, Asesinatos en la Rue Morgue le ofreció a Bela la oportunidad de probar su alcance y versatilidad. Pero la película no recibió buenas críticas ni aceptación del público, así que Universal decidió no extender el contrato de Lugosi. Al parecer, Boris Karloff era la nueva estrella de Universal Pictures. Lugosi made a mistake by not taking the monster. Had he played the monster, I think that he would have softened that image of the vampire. I think he would have gone on to be recognized by the audiences as a rather versatile actor who could do different things. At last, I'm king of all. Por temor a repetir lo que consideraba el peor error de su vida, rechazar el personaje de Frankenstein, Lugosi aceptaba cualquier trabajo que le ofrecieran. The future, monsieur. En 1932 interpretó uno de los mejores papeles de su carrera, el de maestro vudú en la producción independiente White Zombie. You must put the light back into her eyes and bring laughter to her lips. You paint a charming picture, monsieur. One that I should like to see myself. Aunque interpretaba excelentes personajes cinematográficos, el orgulloso y temperamental Lugosi se vio encasillado en ciertos papeles e incapaz de lograr un contrato permanente. Sin embargo, disfrutaba de un ostentoso estilo de vida en Hollywood, el cual a veces sobrepasaba sus medios. Degustaba los mejores vinos, fumaba los mejores cigarrillos y cenaba en los más lujosos restaurantes. Pero un año después de su triunfo en Drácula, Bela se vio obligado a declararse en bancarrota. El papel que tanto había anhelado se convirtió en una trampa, pues en la mente del público Lugosi era Drácula. Never dreaming I care, loving somebody somewhere, leaving me my silent love. Betty, Betty. You have booked your last book. En febrero de 1933, Bela Lugosi se casó por 4ª vez. Su nueva esposa era Lilian Arch, de 20 años, hija de una prominente familia húngaro-estadounidense. When my father married my mother, there was about a 30-year age difference between them. In fact, my father and my mother's father were about the same age. She was a beautiful young woman when they were married and took care of him in every way. Su vida personal se estabilizaba y su carrera también comenzó a prosperar. En 1934, Universal Pictures decidió unir a las exitosas estrellas de Frankenstein y Drácula en una serie de películas de horror. El resultado fue 3 de las más elegantes y perturbadoras películas jamás realizadas. I leave my secret with you. More power than man has ever possessed. His face and hands will appear like phosphorus. If he touches anyone, they die. Por supuesto, muchos admiradores asumían que la mutua animosidad que los actores demostraban en pantalla era reflejo de sus sentimientos fuera de cámara.
una suposición que no fue desmentida por los publicistas del estudio. My father spoke of Boris Karloff from time to time, but I never heard him say anything bad about Boris Karloff. En 1935, Todd Browning, director de la película Drácula, le ofreció a Lugosi un papel casi idéntico en una producción de la MGM llamada La Marca del Vampiro. Watch out! They may be hovering over you, or you, or you. En un esfuerzo por evitar el encasillamiento, Lugosi aceptó pequeños papeles en películas convencionales, las cuales le permitieron demostrar su versatilidad como actor de carácter. Esta época fue gratificante para Lugosi, tanto profesional como personalmente. El 5 de enero de 1938, el actor de 56 años y su esposa Lillian celebraron la llegada de su único hijo, Bela Lugosi Jr. Benson, turn on the generator. Ese mismo año, Universal Pictures comenzó una nueva producción de sus exitosas versiones sobre Frankenstein, esta vez denominada El hijo de Frankenstein. Boris Karloff reasumió su famoso papel del monstruo inmortal. No obstante, los momentos más sobresalientes de la película los proporcionó Bela Lugosi en su actuación del demente y deforme Igor. You see that? They hanged me once, Frankenstein. They broke my neck. They said I was dead. I can't mend a broken neck. Nobody can mend Igor's neck. It's all right. El hijo de Frankenstein fue una de las películas más exitosas de ese año, y la actuación de Bela Lugosi le permitió restablecerse como actor de gran talento. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Lugosi pasó gran parte de su tiempo colaborando con los esfuerzos de guerra. A menudo se presentaba en las bases militares y las fábricas y a través de los noticiarios cinematográficos exhortaba al público a donar sangre. Here, for instance, is Bela Lugosi, the screen's #1 vampire who's decided to pay back some of that blood that he's borrowed. This, ladies and gentlemen, is a scene in which any actor really gives his best. Well, of all things, coffee and donuts. No, Bela, you mustn't. Remember your career. How can fans believe you're a werewolf if they've seen you dunking? Another illusion gone. It's getting so a man can't even believe in vampires anymore. En casa, Bela era un padre amoroso, pero firme y al igual que su propio padre, deseaba que su hijo aprendiera buenos modales, disciplina y recibiera una excelente educación. He was always teaching me about being honest, being hardworking, and I started military school when I was 6 years old. And I think that he felt that this was his duty to do that, to bring his son up to achieve. He loved his family. He paid a lot of attention to me when I was at home. His friends were artists and musicians, and so he would have parties where there would be, music and dancing and lively discussion. Dad collected stamps, so there'd be times which would be quiet time when he would be sitting there putting the stamps in the books. I also remember that he loved dogs, and we always had big dogs around the house. I have very nice memories about my father. A sus 60 años, Bela Lugosi comenzó a sufrir dolores en las piernas y la espalda, padecimientos que empeoraban los pesados disfraces y los elaborados maquillajes requeridos para su próximo papel de monstruo en Frankenstein y el Hombre Lobo. Por supuesto, la ironía de tener que interpretar un personaje que había rechazado una década antes no mejoró la moral del envejecido actor. Para empeorar la situación, los ejecutivos del estudio decidieron eliminar todos los diálogos de Bela. Bela debía interpretar a un Igor poseído por una criatura invisible, pero la muda actuación del actor resultó risible y poco motivada. Tampoco ayudó el hecho de que gran parte de su actuación se realizó con la evidente ayuda del doble Eddie Parker. Todo esto, de algún modo, empañó su carrera. The soul will wander through the night, and you will never find where her body rests.
En 1943, Bela retomó su capa del Conde Drácula para la película El regreso del vampiro, de los estudios Columbia Pictures. Para respetar el derecho de autor, su personaje se llamó Armand Tesla, pero a los admiradores no les costaba reconocer al verdadero Drácula cuando lo veían. Bela Lugosi podía seguir encabezando la lista de los actores más cotizados, aunque no de los mejores pagados. Por desgracia, la mayoría de las películas que le ofrecían eran mediocres y de pésima producción. A lot of people say that he didn't have good career management, but on the other hand, that was just the way he was. He loved to work, and no matter what quality the picture was that he was in, he always gave a first-class performance. I feel myself going back to the animal instinct. I try to fight it. I lock myself in there with him, fearing that I might do something terrible. Bela recibió una noticia positiva en medio de su racha desafortunada, de parte de los estudios RKO. Los ejecutivos consideraban que la producción de Robert Louis Stevenson, The Body Snatcher, mejoraría considerablemente con la participación de Bela y su antigua coestrella Boris Karloff. That part was not in the original script. And then somebody in the front office said, gee, wouldn't it be great if we could say Karloff and Lugosi? So that role of the porter was created to be able to cast Lugosi. You and I should work together. You mean we would sell the bodies to the doctors together? Dig them up. There'll be no digging. The kirkyards are too well guarded. Lugosi was not well at all in the picture. It was just a question of patience and working with Lugosi because of his health problem, whatever it was. He had a leg pain problem that started many years back and had been prescribed some drugs for that pain, and he became medically addicted to those drugs. Esta adicción se mantuvo en secreto durante un tiempo. Bela Lugosi aún era capaz de brindar una excelente actuación. Pero en Hollywood ofrecer una excelente actuación nunca es suficiente. Bela Lugosi tendría que dar más. Años de edad y a pesar de padecer una dolencia crónica en la espalda, Bela Lugosi mantenía un agobiante horario de trabajo, el cual incluía giras en el teatro de repertorio. I appeared in Dracula, a production of Dracula in 1947 in a summer theater production with him. I was with him one night, and his wife was along, and he was talking about some of the things he'd done on the stage in Budapest, and his wife came in with, he was the John Barrymore of the Budapest stage. And with that, Lugosi broke in and very seriously said, no, I was the Clark Gable of the Budapest stage. And he was quite serious. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. En 1948, Bela aceptó su último papel. Se trataba de una parodia producida por los estudios Universal sobre Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, denominada Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Bela retomó el papel que lo hizo famoso y se las ingenió para lucir vigoroso y juvenil. Su actuación fue considerada un triunfo. Pero para entonces los grotescos monstruos de los años 30 estaban pasados de moda, en especial si se comparaban con los verdaderos horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la era nuclear. Bela estaba demasiado envejecido para interpretar papeles protagónicos y demasiado enfermo para realizar papeles exigentes, así que muchas veces se vio desempleado. The story is begun. Presa de la desesperación, aceptó un pequeño papel en una película de ínfima categoría dirigida por un hombre con más ambición que talento, Edward D. Wood Jr. If the Creator had meant us to be born girls, we certainly would have been born girls. Are we sure? La película era una mezcla extraña, incoherente de travestismo y pseudosociología. Give this man satin undies, a dress, a sweater, and a skirt. He's the happiest individual in the world. El papel de Bela era a lo sumo curioso, pero como siempre dio lo mejor de sí. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys. Puppy ducktails and big fat snails. Beware.
La película fue prohibida en varios estados debido a su polémico contenido y demostró ser un fracaso tanto de taquilla como de crítica. Ed Wood put him in his movies because of Dad's name. The movies that he put my father in were terrible, and I'm sorry to see him in those kind of movies, but looking at it from my dad's point of view, he was working. Ed Wood gave him something to do, which was really very important to him. Master, it is the hour. En 1953, Bela hizo una inusual aparición en el popular programa de televisión You Asked For It. You have no will of your own. Apenas 5 años después de su aparición en la película Abbott y Costello Meet Frankenstein, Bela Lugosi no pudo seguir ocultando los estragos de la vejez y de los años de adicción a los calmantes. You ask for it. Solo, enfermo y empobrecido, Bela Lugosi pronto descubrió que sus únicos amigos eran los niños a quienes deleitó durante 2 décadas con su papel de Drácula. I discovered Bela in Abbott and Costello Meet Frankenstein. I became his super fan. And there was a little group of kids. We got our nerve up and called on the phone. Told them that we were fans and we would like to meet him. He said, sure. Come over, boys. And we did. And that's what started a 3-year glory trail of all kinds of adventures with him. Incapaz de encontrar un trabajo adecuado, Bela se limitó a aceptar únicamente las ofertas de Ed Wood. Su siguiente película, La novia del monstruo, le permitió interpretar su último soliloquio en pantalla, el cual reflejaba las circunstancias comprometedoras de su vida. Now I am here, sent to bring you home. I have no home. Hunted. Despised. Living like an animal. That I will show the world that I can be its master. Para 1954, el estilo de vida de Lugosi, unido a su dependencia a los fármacos, deterioraron tanto su salud como su matrimonio. It was very hard for both my mother and my father to separate and become divorced. They loved each other very much, but my mother just could not get along anymore with the way he was in his later years. My mother was always trying to help him not be addicted. She would administer the shots, and I know that she would give him shots with nothing in it from time to time, just to try and help him out. And all this took its toll. Después del colapso de su matrimonio, Bela intentó infructuosamente superar su adicción a la morfina. Finalmente, en 1955, se sometió voluntariamente a tratamiento. La exposición pública de sus problemas físicos y de sus lamentables circunstancias recibieron más atención por parte de la prensa que su larga carrera como actor. Pero las imágenes de Bela que circulaban por todo Estados Unidos eran más escalofriantes que cualquiera de sus películas de horror. The newspapers, unfortunately, gave a kind of a tabloid touch to it all. You know, Dracula discovered to be drug fiend, that sort of thing, and it was rather humiliating. Actually, he was a rather brave individual. Para el público, las miserias de Bela representaban el final de una estrella. Sin embargo, la carrera del actor se había caracterizado por resurgir de las peores circunstancias. Bela Lugosi pronto regresaría. 3 meses después de su ingreso voluntario a un hospital del estado para tratar su adicción a los fármacos, Bela Lugosi sorprendió al mundo con un completo restablecimiento. El actor de 72 años era la primera estrella de Hollywood que revelaba al público su problema de farmacodependencia. Mr. Lugosi, you're leaving the state hospital tomorrow. Yes, I'm very happy I do, on account that I became a new man, new lease of life. I'm cured. Durante las semanas de rehabilitación, Bela recibió constantes y alentadoras cartas de una mujer llamada Hope Lininger, una eterna admiradora que siempre firmaba con la frase "un toque de esperanza". Poco después de su salida del hospital, Lugosi la buscó y Hope Lininger se convirtió en su 5ª esposa. About 25 years earlier, she determined that one day she would be Mrs. Lugosi. Finally, indeed, her dream came true, but it turned out to be more of a nightmare to her, that the man that she married was not the handsome, charismatic
Dracula that she had once dreamed of. A conflict developed because Bela, with all his relationships with females, he was what we in Spanish would call macho. Hope was extremely dedicated to him. She took care of him, but she just didn't let him have that dominance in the household that he was apparently used to when he was married to Lillian. I feel that he was really still in love with Lillian all this time, and that Hope came in as a replacement. Bela esperaba que su publicitada recuperación se traduciría en buena voluntad y nuevas ofertas de la industria cinematográfica. Pero aunque la voluntad era buena, las ofertas de trabajo no. Lugosi no recibió ninguna oferta, salvo la de Ed Wood. Para el proyecto denominado La tumba del vampiro, Wood fotografió a Lugosi caminando por un cementerio, el cual luego sería incorporado a la película de culto Plan 9 from Outer Space, estrenada en 1959. Por desgracia, los sueños de retorno de Bela no se cumplirían. El 16 de agosto de 1956, la muerte llegó de forma apacible para un actor que forjó su carrera artística interpretando personajes inmortales. He never did lose his pride. He knew what he had accomplished in his lifetime. Yet his circumstances were not good near the end of his life. I'm glad that he could be working all the way down to the end. He died with the script in his hand. Bela had always said that he wanted to be buried in his cape, and Hope said, let's do it. And I said, well, if you're going to do that, then let's go all the way and send his full dress to the mortuary. And that's what he was buried in. I remember standing by his coffin. I thought, well, Bela, it's almost as though you might expect a director to call cut and that you would rise from your coffin one more time. He looked very, very impressive in death. Hasta el último momento, Bela Lugosi, el orgulloso húngaro que escapó de casa a los 12 años para convertirse en actor, creyó fervientemente en la resurrección de su propia carrera. Si hubiera vivido unos años más, habría visto el comienzo de un renovado interés por sus películas a través de la televisión, las revistas y los clubes de admiradores. Su imagen aparecía en cualquier objeto, desde playeras hasta cintas de video. Bela y sus películas son más populares que nunca. I don't think that he ever imagined that he would be remembered today, and he would really be very heartened to know that. En 1995, el actor Martin Landau recibió un Oscar por su inspirada personificación de Bela Lugosi en la película Ed Wood. Para muchos, esto significó un tardío tributo, no solo a Landau, sino a Lugosi. I wanted this to be not just a performance, but almost like the performance he never got at the end of his life. I understand the pain and the fact that he couldn't do, at the end of his life, what he wanted to do most, which was perform and act in good roles. I think down deep, he knew that he was a good actor. So he just enjoyed this vampire thing that happened to him. He was kind of haunted by it. He said something like, you know, Dracula never dies. If Bela Lugosi were alive today, I think he would have a proud smile on his face, knowing that he is regarded not only as a great actor by a great many people, but also as a great man. With all his problems, he was a very human individual, and he was a good friend. Just like his acting, he lived bigger than life. I remember my dad every time I see him on the screen. I still remember him.